Hola chicos, en esta oportunidad les voy a facilitar este material adicional sobre recursividad. Esto va un poquito más allá de los temas que hemos estado viendo en Introducción a la Programación. Y la razón por la cual les proporciono este material es porque podría serles útil para las siguientes materias que ustedes van a estar tomando. Lo primero que hay que tener en cuenta en relación a la recursividad es que esta es una técnica de programación que consiste en descomponer un problema relativamente grande en partes más pequeñas, y la forma en la cual nosotros logramos ese objetivo es realizando una serie de llamados sucesivos a una misma función. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si lo que nosotros queremos hacer es calcular el factorial de un número y lo queremos hacer de manera recursiva, entonces vamos a tener la definición de nuestra función o método factorial, por ejemplo, que recibe n como parámetro. En algún lugar, dentro del cuerpo de esta función, voy a tener un llamado a la misma, es decir, voy a tener factorial, pero con un parámetro diferente, por ejemplo, n-1. Entonces nosotros podemos apreciar que dentro de la misma función, en algún lugar, vamos a hacer un llamado a la misma, ¿sí? Vamos a hacer un llamado a la misma función que se está ejecutando, en este caso, por ejemplo, factorial. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en ese momento, chicos? Lo que vamos a estar haciendo es generar un ciclo, ¿no? Un ciclo donde esta función factorial se llama a sí misma, ¿no? Entonces, esto puede ocurrir un número indefinido de veces, pero en algún momento nosotros tenemos que parar, porque no podemos quedarnos dando vueltas por siempre. Entonces, ¿en qué momento es que nosotros paramos? Cuando se cumple una condición de terminación. Entonces, eso nos lleva a los componentes que integran una recursividad. Vamos a tener un llamado a la misma función o método, pero por otra parte vamos a tener una condición de terminación que nos va a decir en qué momento tenemos que romper la recursividad. Vamos a ver ahora un ejemplo muy sencillo donde nosotros podemos aplicar recursividad para resolver diversos problemas. Y vamos a ver el factorial de un número. Por definición, nosotros sabemos que el factorial de un número es la multiplicación de los números naturales hasta el número como tal. Entonces, ¿qué significa eso? Que el factorial de 3 es 1 por 2 y por 3. Pero esto es lo mismo que decir 3 por 2 por 1, porque el orden de los factores no altera el producto. Y esto va a ser igual a 6. Analicemos ahora el factorial de 4. El factorial de 4 es lo mismo que decir 1 por 2 por 3 y por 4. Y esto va a ser lo mismo que 4 por 3 por 2 por 1. Y pues esto es 24. Y lo mismo podríamos decir del factorial de 5. El factorial de 5 va a ser 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Que es lo mismo que decir 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y esto es 120. Y bueno, así podemos seguir, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, chicos, el factorial de 3 es 3 por 2 por 1. Este valor se repite acá. Noten ustedes eso. Entonces 3 por 2 por 1 es el factorial de 3. Entonces esta multiplicación de 3 por 2 por 1 se repite acá.
Por lo tanto, lo que nosotros podemos deducir de eso, chicos, es que el factorial de 4 es lo mismo que decir 4 por factorial de 3. ¿Sí? Por lo que les indicaba al principio. 3 por 2 por 1 es factorial de 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente reemplazamos este valor acá. Ahora, 5 por 4 por 3 por 2 por 1 es lo mismo que decir 5 por 4 factorial. ¿Qué podemos entonces deducir de esto, chicos? Que el factorial de 6 va a ser 6 por el factorial de 5. El factorial de 7 va a ser 7 por el factorial de 6. En general, nosotros podemos decir que el factorial de un número n va a ser este mismo número n por el factorial del anterior número. Muy bien. Entonces, de esa manera nosotros estamos ya estableciendo las características de nuestra recursividad, porque vean ustedes que para obtener el factorial de un número necesito el factorial del número anterior. Entonces, ya utilizando la notación de funciones, esto vendría a ser así. Voy a decir que el factorial de un número n cualesquiera es n multiplicado por el factorial del número anterior, que es n menos 1. Ok, entonces esta es la expresión que nosotros vamos a emplear para poder desarrollar nuestra recursividad. Entonces, esta es la expresión recursiva. La expresión recursiva. ¿Y cómo lo sabemos? Porque acá podemos ver que hay una referencia a la misma función factorial, ¿no? Solo que con el valor de n-1. Ok, entonces, ¿cómo va a funcionar esto, chicos? Si me piden, por ejemplo, calcular el factorial de 3, yo voy a decir que eso es 3 por el factorial de n-1, 3 menos 1 es 2, ¿no? Luego, el factorial de 2, que es algo que requiero para poder completar la secuencia, va a ser 2 por el factorial de 1 y así, ¿no? Muy bien. Entonces la pregunta acá, chicos, es ¿en qué momento se rompe la recursividad? Tenemos que hallar una condición de terminación, como ya les había indicado anteriormente. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser la función o la condición de terminación? Por definición, nosotros sabemos que el factorial de 0 equivale al factorial de 1 y ambos son iguales a 1. Nosotros entonces podríamos pensar en esto como la condición de terminación de nuestra recursividad. Ok, analicemos entonces algunos casos. Supongamos que n es igual a 3. ¿Cómo puedo entonces calcular el factorial de este número? El factorial de 3 va a ser 3 por el factorial de 2, ¿no? Es decir, n por factorial de n menos 1, en este caso, n menos 1 vendría a ser 2. Ahora bien, el factorial de 2 es lo mismo que decir 2 por el factorial de 1. Pero de acuerdo a la definición, nosotros sabemos que el factorial de 1 es simplemente 1. Entonces podríamos decir que el factorial de 2 es simplemente 2 por 1, lo cual nos da el valor de 2. Una vez que ya tenemos este resultado, lo vamos a multiplicar ya también por 3. Entonces lo que vamos a tener es 3 por 2 y eso nos da 6. Analicemos un caso más para que esto vaya quedando más claro aún. Si me dan n igual a 4, por definición yo sé que esto va a ser 4 por factorial de 3. Es 4 por factorial de 3.
Pero factorial de 3, como ya lo sabemos, es 3 por factorial de 2. Factorial de 2 es 2 por factorial de 1. Y haciendo uso de esta expresión, de esta igualdad que ya habíamos visto con anterioridad, donde el factorial de 0 equivale al factorial de 1 y ambos son unos, entonces acá nosotros ya sabemos que el factorial de 1 simplemente es 1. Entonces esto de acá va a ser 2 por 1, lo cual nos da 2. Este 2, luego lo que vamos a hacer es multiplicarlo por el 3 y 2 por 3 finalmente lo multiplicamos por 4. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Vamos a tener 2 por 3 por 4. Y pues esto es 24, tal como se espera. Muy bien. Entonces vean ustedes, chicos, cómo en una recursividad se van desdoblando las cosas, ¿no? Entonces tenemos en la primera iteración 4 por factorial de 3, pero para calcular esto necesitamos esa expresión, necesitamos el factorial de 3 ya evaluado. Y sabemos que el factorial de 3 es 3 por el factorial de 2, pero acá necesitamos evaluar esta expresión también, que es 2 por factorial de 1, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos que el factorial de 1 es 1, entonces ahí es donde se rompe la recursividad y realizamos las multiplicaciones sucesivas. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta todo esto, chicos, estamos en condiciones de poder implementar nuestra recursividad en el lenguaje Java y en realidad lo podemos hacer en cualquier otro lenguaje de programación. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a traer la herramienta de BlueJ acá. Entonces en el BlueJ lo que hacemos es crear esta clase recursión. Cuando nosotros creamos una clase en BlueJ, típicamente esta va a venir con documentación y un código de base, pero todo eso lo eliminamos de tal manera de tener nuestra clase así, totalmente en limpio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá, chicos? Vamos a implementar una función, o en todo caso un método llamado factorial, ¿no? Entonces nuestro método retorna un valor entero y es factorial de n. Perfecto. Cuando estamos creando un método recursivo, lo primero siempre que tenemos que hacer es verificar si la condición de terminación se cumple o no. Recordemos que en el ejercicio que estábamos viendo con anterioridad, la condición de terminación era que llegábamos a un factorial de 1, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a preguntar si n equivale a 1, ¿no? O en todo caso, decimos si n es igual a 1, o bien n es igual a 0. De esa manera estamos tomando en cuenta estos dos posibles escenarios. Entonces, en esos casos lo que tenemos que hacer es directamente retornar el valor de 1, porque tanto el factorial de 0 como el factorial de 1 sabemos que son iguales a 1. Y luego de hacer eso, tenemos que desarrollar nuestra recursividad y justamente para eso habíamos realizado la inducción que hace un momento les presentaba, ¿no? Donde hemos concluido que el factorial de n es n por el factorial del anterior. Entonces, eso lo vamos a implementar acá y vamos a decir n por factorial de n menos 1. Ok, entonces vean ustedes, chicos, que acá ya estamos haciendo uso de la expresión que hemos deducido por inducción. Entonces, ¿en qué momento va a parar esta recursión? Cuando se cumpla la condición de que n sea igual a 1 o bien igual a 0. Es en ese momento cuando paramos la recursión.
Bueno, lo siguiente que hacemos entonces es implementar nuestro método principal, y esto va a ser public static void main string args, tal como ya lo sabemos. Perdón, me está fallando un poquito el teclado por acá. Bien, lo primero que hacemos es crear una instancia de nuestra clase recursión. Nosotros ya sabemos cómo hacer eso, entonces decimos recursión igual a new recursión. Ok. Ahora, el resultado de llamar a este método factorial lo vamos a asignar a una nueva variable que se va a llamar, por ejemplo, resultado. Y esto va a ser rec.factorial. Y le vamos a mandar, por ejemplo, el valor de 5, porque queremos calcular el factorial de ese número, ¿no? Bueno, finalmente lo que hacemos es mostrar el resultado en pantalla. Y bueno. Entonces ahora voy a traer la interfaz principal del BlueJ. Y para poder ejecutar el método principal de esta clase recursión, simplemente le damos clic derecho, compile y luego void main. Entonces vean ustedes, ahí tenemos 120 como factorial de 5. Probemos con otras cantidades también. Por ejemplo, me interesaría ver cuál es el factorial de 6, así que vamos a evaluar esa cantidad también. Y el factorial de 6 es 120. ¿Qué ocurre si mandamos el valor de 0? Me da como resultado 1, ¿no? Muy bien, entonces de ese modo es como nosotros podemos crear una recursividad, ¿no? Entonces, el caso más sencillo en el cual nosotros podríamos pensar es calcular el factorial de un número. Ahora bien, ¿qué otros problemas nosotros podemos abordar a través de la recursividad? Por ejemplo, em, nosotros podemos implementar un algoritmo de búsqueda, un algoritmo de ordenación en todo caso que es bastante eficiente y se conoce como quicksort. En introducción a la programación nosotros hemos visto el método burbuja y habíamos visto de que son necesarios 2 bucles para poder implementarlo. Si bien es bastante sencillo de entender y también de implementar, una limitación del algoritmo de la burbuja es que no es muy óptimo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una variedad de algoritmos de ordenación que podemos utilizar y uno de ellos es el quicksort. Entonces, quicksort utiliza métodos recursivos, utiliza recursividad para poder realizar el ordenamiento de un arreglo, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos haciendo es ir tomando partes pequeñas de nuestro arreglo original y las vamos ordenando de manera sucesiva. Ese es entonces el método quicksort. Pero ¿qué otras cosas podemos resolver a través de la recursividad? Ustedes, por ejemplo, habrán oído hablar acerca del problema de las torres Hanoi. Entonces, lo que buscamos acá es traspasar todos los discos que están en una primera torre y van a estar apilados de esta manera. Entonces, lo que queremos hacer es llevar todos estos discos a la tercera torre empleando una torre intermedia. Entonces, el algoritmo para las torres Hanoi lo que debe hacer es imprimir en pantalla todos los movimientos de los discos que se realizan, desde la primera torre hasta la última. Entonces, con métodos tradicionales, utilizando bucles for o while, resolver eso va a ser muy complicado.
Sin embargo, utilizando recursividad, lo podemos hacer en unas cuantas líneas de código. Es bastante sencillo. ¿Qué otras cosas más podemos resolver con recursividad? Los árboles binarios están estructurados de esta forma. Todos los árboles en realidad tienen una raíz y van a tener ramas también, ¿no? Estas ramas conectan a los nodos que se tienen después. Entonces supongamos que nuestro árbol es de esta manera y las terminaciones se conocen también como hojas. Para poder generar nuestro árbol y también para poder visualizarlo en pantalla, necesitamos hacer uso de funciones recursivas, ¿no? Entonces vamos a partir de la raíz y luego vamos a ir haciendo la iteración de los nodos hijos de nuestro árbol. Entonces, este es otro problema que nosotros podemos resolver a través de recursividad. Y bueno, de esa manera en realidad hay una amplia variedad de problemas que podemos resolver utilizando recursiones. Entonces, si bien el tema del factorial es uno de los más sencillos e intuitivos, esto les va a servir como base para otro tipo de recursiones más complejas que ustedes vayan implementando. Bueno, entonces este es el material que quería presentarles, chicos. Como siempre, si ustedes tuvieran cualquier consulta o cualquier inquietud, aún más allá de la materia de introducción a la programación, me lo pueden hacer conocer. Muchas gracias.